Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal, Honrando a Jehová. Esta semana estaremos considerando el estudio de la Atalaya, número 51, titulado Lo que esperas se hará realidad. Este consejo lo encontramos en Romanos capítulo 5 versículo 5, donde leemos: La esperanza no decepciona. El estudio de hoy consta de 19 preguntas, a las que iremos dando respuesta, apoyándonos en los textos bíblicos. En el artículo de hoy, veremos cómo podemos ser declarados justos a los ojos de Jehová como resultado de nuestra fe. Esa fe nos hará tener una esperanza segura en la promesa de Jehová. Los romanos del primer siglo habían aprendido sobre Jehová y Jesús, y eso les llevó a hacerse cristianos y tener fe. Aprenderemos cómo las dificultades producen aguante, el aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no decepciona. Veremos que hemos de ir fortaleciendo nuestra esperanza con tiempo y con esfuerzo. Pablo escribió: La esperanza tiene la capacidad de ir haciéndose más fuerte. Seguramente hemos ampliado mucho nuestra esperanza desde el día que oímos la verdad por primera vez hasta hoy, por lo que conforme más aprendemos de Jehová y más fe tenemos en su promesa, más esperanza cultivamos. En el avance leemos: En este artículo, hablaremos de la esperanza que tenemos los cristianos y de por qué podemos estar seguros de que se hará realidad. El capítulo 5 de Romanos nos ayudará a ver que la esperanza que tenemos ahora no es la misma que teníamos cuando conocimos la verdad. Vamos ahora con el estudio. La pregunta del párrafo 1 dice así: ¿Por qué podemos decir que la esperanza que tenía Abraham era segura? Vamos con la respuesta. En Génesis, capítulo 22, versículo 18, leemos: Y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas mediante tu descendencia, porque tú has escuchado mi voz. Con estas palabras, Jehová le prometió a Abraham que a través de su descendencia, las naciones de la tierra tendrían su bendición. Abraham confiaba en Jehová, y confiaba en su promesa, por lo tanto, se mantuvo firme, tuvo fe y esperanza. En Génesis capítulo 21, versículo 5, leemos que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, con lo que vemos que aunque la promesa de Jehová se hizo esperar, al final se cumplió. Abraham vio por fin recompensada su lealtad y su esperanza. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 2, dice así: ¿Por qué estaba plenamente convencido Abraham de que Jehová cumpliría su promesa? Ahora vamos con la respuesta. Jehová consideraba a Abraham, su amigo. Esa amistad llevó a Abraham a conocer a Jehová muy bien. Como vemos en Romanos, capítulo 4, versículo 21, Abraham sabía que Jehová podía hacer todo aquello que había prometido. Por lo tanto, confiaba, tenía fe y estaba plenamente convencido de que Jehová cumpliría la promesa que le había hecho. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 3, dice así: ¿Qué explica Pablo sobre la esperanza? Ahora vamos con la respuesta. Pablo escribió en su carta a los romanos que la esperanza no decepciona. Pero para tener esa esperanza, hemos de pasar por un proceso. En Romanos, capítulo 5, versículos del 3 al 5 vemos ese proceso, cuando leemos: Sabemos que las dificultades producen aguante, el aguante hace que tengamos la aprobación de Dios, la aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no decepciona. Vistas estas palabras, entendemos que hemos de ir fortaleciendo nuestra esperanza, con tiempo y con esfuerzo. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema titulado Nuestra maravillosa esperanza. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 4, dice así: ¿Sobre qué habla Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2? Como esta pregunta está basada en Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, los escuchamos y dicen así: Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe, disfrutemos de la paz con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien también hemos obtenido acceso por fe a esta bondad inmerecida de la que ahora disfrutamos.
y alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Los romanos habían aprendido sobre Jehová y Jesús, lo que les llevó a hacerse cristianos, y tener fe en Jehová y su promesa. En Romanos capítulo 5, la segunda parte del versículo 2, leemos: Y alegrémonos debido a la esperanza de recibir la gloria de Dios. Estas palabras nos enseñan que, igual que los romanos, nosotros hoy en día, podemos ser declarados justos a los ojos de Jehová como resultado de nuestra fe. Lo que nos lleva a tener una esperanza segura en la promesa de Jehová. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 5, dice así. ¿Qué esperanza tienen los ungidos? Vamos ahora con la respuesta. Básicamente, la esperanza que tienen los ungidos es la de vivir eternamente en el cielo. Pablo en su carta a los Efesios, escribió que recibirían una herencia para los santos. Y en su carta a los Colosenses, escribió: Está reservada para ustedes, en los cielos. Apoyando estas palabras tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, donde leemos: Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6. ¿Qué dijo un hermano ungido sobre su esperanza? Ahora, vamos con la respuesta. El hermano ungido del que habla el párrafo es el hermano Frederick Franz. El hermano Franz tuvo una larga vida dedicada a la obra. Él entendía que por muchos años que hubiese dedicado al servicio a Jehová, nunca perdió el sentido del valor y de la esperanza. Es más, decía, que cuanto más tiempo tenía, más apreciaba esa esperanza. En 1991 dijo lo siguiente: Nuestra esperanza es segura, y se cumplirá por completo en el caso de todos y cada uno de los 144,000 miembros del rebaño pequeño, a un grado que sobrepasará hasta lo que nos hemos imaginado. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 7 y 8, dice así. ¿Qué esperanza tiene la mayoría de los siervos de Dios? Como esta pregunta está basada en Romanos, capítulo 8, versículos 20 y 21, los escuchamos y dicen así. Porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. A diferencia de los ungidos, el resto de las personas que servimos a Jehová, tenemos la esperanza de vivir en la tierra eternamente, bajo el reino de Dios. Esta misma esperanza era la que tenía Abraham y sus hijos, los cuales, como vemos en Hebreos, capítulo 11, versículo 13. Murieron firmes en la fe, aunque no recibieron las cosas prometidas. Pero las vieron a lo lejos y las aceptaron con gusto, y declararon públicamente que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Este texto nos demuestra que Abraham y sus hijos obedecieron a Jehová en todo aquello que les decía, y mantuvieron la fe y la esperanza en su promesa hasta el fin de sus días. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Nosotros hoy en día, también podemos y debemos tener fe en la promesa que Dios le dio a Abraham, ya que como descendientes suyos, también nos aplica. Recordemos nuestros comienzos en la verdad, y recordemos cómo nos sentíamos, y que nos llamó la atención. ¿Nos gustó la idea de librarnos del pecado y ser perfectos? ¿Nos emocionamos al descubrir que nuestros seres queridos resucitarán y vivirán en el paraíso? Mantengamos la esperanza que Dios da, y podremos disfrutar de ver realizada esa promesa. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. Por el momento, hemos visto en Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2, cómo hemos sido declarados justos como resultado de la fe. Por lo tanto, podemos ser declarados justos a los ojos de Jehová como resultado de tener fe, lo que nos lleva a tener una esperanza segura en la promesa de Jehová. Teniendo esa fe y esperanza en la promesa de Jehová, podemos pertenecer a uno de los dos grupos de personas. El primer grupo es el de los ungidos. Estos ungidos tienen la esperanza de vivir eternamente en el cielo.
Pablo en su carta a los Efesios escribió, que recibirían una herencia para los santos. Y en su carta a los Colosenses, escribió: está reservada para ustedes, en los cielos. Y el segundo grupo de personas, tenemos la esperanza de vivir en la tierra eternamente, bajo el reino de Dios. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado ¿Cómo se fortalece la esperanza? Pasemos a la pregunta de los párrafos 9 y 10. Al igual que Pablo, ¿qué sabemos que nos va a pasar? Como esta pregunta está basada en Romanos, capítulo 5, versículo 3, lo escuchamos y dice así. Es más, alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. En el texto que acabamos de leer, vemos como Pablo nos dice que hemos de alegrarnos ante las dificultades por las que nos veamos obligados a pasar. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, podemos leer algunas de las pruebas y dificultades por las que pasó Pablo. Y de todas ellas salió fortalecido. De igual manera, hoy en día, pasar por pruebas o dificultades fortalecerá nuestra esperanza. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, leemos: de hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios, en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Analicemos cada uno de nosotros, a qué circunstancias nos hemos tenido que enfrentar. Quizás nuestros amigos o familiares se han burlado, o incluso nos han tratado mal. ¿Hemos tenido problemas en el trabajo, por estar decididos a ser honrados? ¿Hemos enfrentado oposición de parte del gobierno, por hablar con otros de nuestra esperanza? Recordemos que Pablo dijo, que debíamos alegrarnos de pasar por esas dificultades. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 11, dice así. ¿Por qué debemos estar decididos a aguantar? Vamos con la respuesta. En Romanos, capítulo 5, versículo 3, leemos: alegrémonos cuando pasemos por dificultades, porque sabemos que las dificultades producen aguante. Vistas estas palabras, entendemos que solo si aguantamos, recibiremos la recompensa que tanto esperamos. Pero para lograr permanecer firmes y aguantar, hemos de tener unas raíces profundas. Jesús nos dejó la parábola del sembrador, en la que explicaba que las semillas que caen en la tierra buena logran tener raíces fuertes, y así aguantar las inclemencias, pero que las semillas que caen en suelo rocoso crecen rápidamente, pero sin raíces, y se marchitan a la mínima adversidad. Recordando esta parábola, asegurémonos de tener una fe y esperanza fuertes y profundas. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Qué ventajas tiene aguantar? Vamos con la respuesta. En Santiago, capítulo 1, versículo 4, leemos: dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada. Por lo tanto, con este texto, entendemos que el tener aguante y aplicarlo en las diferentes situaciones que nos encontramos en nuestro día a día, nos ayuda a ser más pacientes, y esa paciencia nos hará a tener más fe y a confiar más en Dios. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 13 y 14. ¿Qué pasa cuando aguantamos, y qué efecto tiene en nuestra esperanza? Como esta pregunta está basada en Romanos capítulo 5 versículo 4, lo escuchamos y dice así. El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Pablo escribió en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 4, que el aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. Es muy grato para nosotros saber que Jehová se alegra cuando aguantamos firmes al pasar por dificultades. Jehová sabe que no es fácil para nosotros resistir firmes, pero cuando demostramos fe en Él, Él nos ayudará a resistir esas pruebas siempre que lo necesitemos. Muchas gracias. Para esta pregunta tenemos otra respuesta. En Génesis, capítulo 16, versículo 6 leemos: Abraham puso su fe en Jehová, y él lo consideró alguien justo.
En este texto, vemos que Abraham logró ser considerado amigo de Jehová, por las pruebas que logró aguantar. De igual manera, todos nosotros hoy en día, sin importar quiénes seamos, tendremos también la aprobación de Jehová, si nos mantenemos fieles y aguantamos. Así que lo que realmente importa a los ojos de Jehová, es nuestra fe y nuestro aguante. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema, hemos visto cómo Pablo nos dice que hemos de alegrarnos ante las dificultades por las que nos veamos obligados a pasar, en nuestras vidas, ya que pasar por pruebas o dificultades, fortalecerá nuestra esperanza. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 leemos: De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios, en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. Por lo tanto, entendemos que solo si aguantamos, recibiremos la recompensa que tanto esperamos. Además, el aguante nos ayuda a ser más pacientes, a tener más fe, y a confiar más en Dios. Sin duda, es muy grato para nosotros saber que Jehová se alegra cuando aguantamos firmes al pasar por dificultades. Le demostramos fe, y Él nos ayuda a resistir esas pruebas. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Una esperanza aún más fuerte. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 15. ¿Cómo continuó Pablo su explicación, y qué es posible que nos preguntemos? Vamos con la respuesta. Pablo continuó su explicación, con las palabras que leemos en Romanos, capítulo 5, versículos 4 y 5, donde nos dice: La aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no decepciona. Pero si nos fijamos, antes en el versículo 2, Pablo ya había hablado de la esperanza que los romanos tenían. Por lo tanto, sería lógico preguntarse, si esos cristianos ya tenían una esperanza, ¿por qué Pablo vuelve a hablar de la esperanza? Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 16. Explique cómo puede llegar alguien a convencerse de que la esperanza que da la Biblia es real. Vamos ahora con la respuesta. Como Pablo escribió, la esperanza tiene la capacidad de ir haciéndose más fuerte. Si hacemos memoria, y recordamos la primera vez que alguien nos habló de la verdad, con toda seguridad, nuestra esperanza es mucho mayor que aquel día. Eso lo hemos logrado a base de aprender sobre Jehová y su promesa. Por lo que conforme más aprendemos de Jehová y más fe tenemos en su promesa, más esperanza cultivamos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 17. ¿Cómo ha ido fortaleciéndose su esperanza después de bautizarse? Ahora, vamos con la respuesta. Sabemos que el bautismo es el comienzo de una vida dedicada a Jehová. Eso significa que hemos de seguir aprendiendo y seguir alimentándonos de alimento sólido, como leemos en Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Con seguridad hemos sufrido dificultades, y sabemos que el haberlas soportado ha sido en gran parte por la ayuda que Jehová nos ha brindado. Aquí aplica de nuevo Romanos, capítulo 5, versículo 4, donde leemos: El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza. Por lo tanto, nuestra esperanza es más fuerte de lo que era al principio de conocer la verdad. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 18. ¿Qué garantía nos da Jehová? Vamos con la respuesta. Jehová siempre da la misma garantía. Sabemos, y hemos comprobado, que Él no puede mentir, por lo tanto, si Él hace una promesa, esa promesa se cumplirá con toda seguridad. En Romanos, capítulo 5, versículo 5 leemos: La esperanza no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que hemos recibido. Por lo tanto, podemos estar seguros de que la esperanza que tenemos se hará realidad. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy, la pregunta del párrafo 19. ¿De qué estamos seguros? Vamos con la respuesta. Como hemos visto, Abraham mostró paciencia y fe, y en respuesta recibió la promesa que Jehová le había hecho. Nosotros hoy en día, si somos fieles a Jehová, con seguridad seremos recompensados, de igual manera. En Romanos, capítulo 12, versículo 12 leemos: Alégrense por la esperanza. Aguanten cuando tengan dificultades. Perseveren en la oración.
Por lo tanto, recordemos las palabras que Pablo escribió en Romanos, capítulo 15, versículo 13 y que dicen así. Que el Dios que da esperanza los llene de felicidad y paz por su confianza en Él, para que tengan mucha esperanza por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. En este subtema hemos visto que la aprobación de Dios produce esperanza, y la esperanza no decepciona. Aún así, hemos de trabajar día a día, porque la esperanza tiene la capacidad de ir haciéndose más fuerte. Esto significa que cuanto más aprendemos de Jehová, y más fe tenemos en su promesa, más esperanza cultivamos. Por otro lado, sin duda hemos sufrido dificultades, y el haberlas soportado ha sido en gran parte con la ayuda de Jehová. En Romanos, capítulo 5, versículo 4 leemos. El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios, la aprobación de Dios produce esperanza. Sabemos que Jehová no puede mentir, por lo que si nos mantenemos firmes, Jehová nos bendecirá con su promesa. Ahora tenemos un repaso, titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso dice así. ¿Sobre qué esperanza habló Pablo en Romanos, capítulo 5, versículo 2? Vamos con la respuesta. Los romanos habían aprendido sobre Jehová y Jesús, lo que les llevó a hacerse cristianos y tener fe. Nosotros hoy en día, podemos ser declarados justos a los ojos de Jehová, como resultado de nuestra fe, lo que nos lleva a tener una esperanza segura en la promesa de Jehová. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso dice así. Según Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4, ¿cuál es el proceso por el que pasan los cristianos? Vamos con la respuesta. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12 leemos. De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios, en unión con Cristo Jesús, también serán perseguidos. De igual manera, hoy en día, pasar por pruebas o dificultades será un proceso que fortalecerá nuestra esperanza. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso dice así. ¿Cómo ha cambiado la esperanza que tiene ahora con respecto a la que tenía cuando aprendió la verdad? Vamos con la respuesta. Todos hemos sufrido dificultades, y haberlas soportado, ha sido en gran parte por la ayuda que Jehová nos ha brindado. En Romanos, capítulo 5, versículo 4 leemos. El aguante hace que tengamos la aprobación de Dios. La aprobación de Dios produce esperanza, por lo tanto nuestra esperanza es más fuerte de lo que era al principio de conocer la verdad. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 52. Corresponderá a la semana del 19 al 25 de febrero de 2024. Tiene como título: ¿Cómo pueden las hermanas jóvenes llegar a ser cristianas maduras? Y está basado en el texto de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 11, que dice: Las mujeres deben ser moderadas en sus hábitos y fieles en todas las cosas. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.